Bueno, acaban recientemente de anunciar que la inflación de octubre en los Estados Unidos ha cerrado en 6,2%. Por tanto, quería compartir este video con mi análisis. Lo he titulado "El repunte inflacionario en Estados Unidos ya no es transitorio". Hoy es 10 de noviembre de 2021 y yo soy Ángel García Banch. Lo que hemos visto es el alza de la tasa de inflación interanual de 5,4% en septiembre a 6,2%, como ven en la columna azul de esta gráfica, que es la inflación anual. En este caso, en el mes de octubre, sería octubre 2021 versus octubre 2020, 6,2% de incremento. Es decir, que lo que costaba en promedio $100, ahorita cuesta $106,2. En los Estados Unidos, para la canasta de consumo promedio en los Estados Unidos de Norteamérica. La columna naranja es la misma inflación, pero ya no de un año, sino de dos. Es decir, versus ya no octubre 2020, sino octubre 2019, solamente que la estoy anualizando. Por supuesto, durante 2019 hubo menos inflación interanual que durante 2020 hubo menos inflación interanual que durante 2021 y por eso está por debajo. Yo lo que estoy haciendo básicamente es restar la columna azul de la naranja y esto me da la línea gris. Con esto yo tengo una proxy de la diferencia entre la inflación anual y la inflación bianual anualizada, que me permite de alguna forma inferir si estamos hablando de un proceso de inflación transitorio o permanente. Hasta agosto, septiembre, yo he sostenido que era un fenómeno todavía transitorio, pero ya este punto de inflexión que se ve en la línea gris en septiembre, bueno, agosto, septiembre, ya nos habla de un proceso que luce cada vez más de corte permanente más que transitorio. ¿Cuál es la implicación de todo esto? Bueno, que se van a acelerar las cosas en términos de cambios en la política monetaria en los Estados Unidos. El quantitative easing, que claramente se va a recortar y llevar a cero en los próximos meses, muy probablemente se lleve a cero en menos tiempo de lo inicialmente estipulado. Es decir, si se estipulaba que las compras se acabarían en abril, bueno, de repente terminan antes. Y con respecto al alza del tipo de interés, si se esperaba que iba a ser para un poco después, digamos mediados de año, ya podríamos estar hablando de alzas de tipo de interés más tempranas, porque la inflación está saliendo del control de las autoridades monetarias. Entonces tienen que responder. No es lo mismo hacer política fiscal y hacer política monetaria con inflación baja que ya cuando se produce la inflación por cualquiera que sea el motivo. El motivo ha sido cuellos de botella, aumento en el precio de los contenedores, en los costes de transporte, etcétera, aumento en el gasto en energía, en el gasto en commodities, etcétera, en todos esos precios. Pero claramente al final tenemos un proceso de inflación y sabemos que la inflación baja y estable es deseable, pero la inflación alta y persistente genera problemas, reduce la frecuencia de los aumenta la frecuencia de los contratos y reduce los plazos de los créditos y los distintos contratos en la economía, hace que ciertos negocios simplemente no sean previsibles por lo inestable de un ambiente de inflación alta y persistente. La hiperinflación hace que evidentemente se destruya la banca y se destruya la moneda, y la inflación negativa genera depresión económica por deflación, es decir, cuando los consumidores y los inversores esperan que los bienes y servicios y los activos vayan a caer de precio a futuro, terminan postergando el consumo y la inversión, y eso genera tamaños de economía pequeños y, por supuesto, tasas de crecimiento nulas. Entonces, evidentemente la inflación negativa es terrible, la inflación alta y persistente también, la hiperinflación igualmente lo es, que no está planteada en este caso, obviamente porque estamos hablando de la moneda de reserva dominante del planeta, que es el dólar de los Estados Unidos, pero una inflación que pueda pasar de baja a inflación ya más alta puede traer problemas. No va a llegar a los niveles de los años 70, no tenemos ahorita espirales salarios, precios, salarios, porque no tenemos una situación de sindicatos
con fuerza, como había en los años 70, que se venía de los 50, 60 y 70, la época dorada del capitalismo, con el Plan Marshall operando a un lado del Atlántico en Europa y en los Estados Unidos también pleno empleo, y por supuesto mucha fortaleza sindical, aumentos de salarios superiores a los de la productividad que causaban inflación y esta espiral salario-precio-salario. Tampoco estamos en una situación de consumo energético ineficiente como el de los años 70, cuando los automóviles eran de 8 cilindros en vez de 4 como hoy día, y hoy existen instrumentos de cobertura como los futuros petroleros que no existían en aquella época y que permiten evitar que se pase toda la variación del precio del crudo hacia el precio de los combustibles, es decir, hacia la estación de servicio y por tanto hacia la canasta de bienes y servicios que consume, valga la redundancia, el consumidor. Entonces vamos a poder tener unas inflaciones más altas, 7-8%, no va a llegar a los niveles de 14%, eso no está estipulado. Lo que va a pasar aquí es que se va a acelerar el cambio en la política monetaria. Ha acabado la era de política monetaria laxa y de tipos de interés reales negativos. Vienen aumentos de los tipos de interés real y de los tipos de interés nominal, evidentemente. Viene el recorte con fuerza del quantitative easing y eso va a traer hacia abajo a la bolsa y va a traer a los mercados de activos aún más riesgosos como los criptoactivos, que evidentemente implican altos niveles de apalancamiento, porque 20 de cada 100 dólares que se compran los mercados de criptoactivos aproximadamente vienen del apalancamiento. Por supuesto, aquellas personas que no han comprado sus tenencias con dinero propio, sino que se han endeudado, evidentemente serán los primeros en vender, y entonces podría darse un mercado homogéneo como el de hoy, pero en vez de hacia la alza, hacia la baja, tanto en el mercado bursátil como en el mercado de criptoactivos. En este contexto, bueno, básicamente no esperemos los rendimientos de estos últimos 3 años en los mercados bursátiles y de criptoactivos. Ya esa época de el dinero fácil y la política monetaria laxa y poder vivir de la especulación financiera fácilmente se ha acabado, y por eso es que yo me he animado a sacar, tratando de apoyar a tanta gente que está viendo estos cambios y no los sabe digerir, básicamente cursos, y por eso he sacado mi página de clases online. He sacado un primer curso sobre cómo emprender con éxito. Para poder invertir en private equity o poder emprender hay que saber cómo hacerlo. Hay un conjunto de fallas y errores tipificados que causan, digamos, que fracasen aproximadamente 9 de cada 10 emprendimientos. Entonces, entender eso y tomar nota de tips para, por el contrario, tratar de maximizar la probabilidad de éxito es una buena idea. Por eso este curso de cómo emprender con éxito. Fundamentos de finanzas personales permite gestionar activos, pasivos, ingresos, gastos del hogar y, por supuesto, hacer un buen plan de retiro, que se entienda qué requiere el plan de retiro óptimo y cómo estructurar el activo y el pasivo a lo largo del espectro de riesgo. Luego, el curso de valoración de empresas y flujos es un curso que permite hacer valoración de activos riesgosos, tanto empresas como flujos de caja de bonos u otros activos riesgosos, y lo hace con una explicación a nivel de un curso introductorio como para niños. Entonces, se los recomiendo, revísenlos, están en mi página web de cursos, que pueden conseguirla visitando mi perfil de Twitter, @GarciaBanch, y dándole clic al link, al URL que aparece allí. Aprovechen el tiempo porque se acabó la época de la política monetaria laxa y hay que corregir nuestras estrategias de inversión.